pasado 100 días desde la toma de posesión, desde aquel 1 de junio épico en la Plaza Gerardo Barrios, un día sin lugar a dudas histórico en el que el pueblo fue testigo de la investidura como nuevo presidente de El Salvador de Nayib Bukele. Después de 30 años de 6 gobiernos fallidos, el pueblo había recobrado las esperanzas y las depositó en él, en el presidente millennial, el más cool del mundo, según muchos de sus seguidores en redes sociales. El pueblo le confió a Bukele un gran poder, y un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Estaba heredando un país en crisis, prácticamente en ruinas, abandonado y condenado por sus antecesores al desempleo, a la pobreza, a la violencia descontrolada, al terrorismo de los pandilleros, a la migración forzada, a niveles paupérrimos de educación y de salud, debido a la incompetencia y a la corrupción de los gobiernos tanto de derecha como de izquierda, que únicamente usaron el poder que el pueblo les concedió para robar a destajo y enriquecerse ellos y sus círculos más cercanos. Bukele heredaría un país destruido, como cuando un huracán golpea, bajo escombros como los que deja un terremoto, e irónicamente aquellos se robaron hasta el dinero para los damnificados de un verdadero terremoto. Pues sin duda, levantar a este país era un reto, un desafío descomunal. No es una tarea para nada fácil, y menos cuando hay tantos deseando que fracases. La actitud más estúpida y egoísta que pueden tener ciertas personas, porque si Bukele fracasa, fracasamos todos, fracasa todo El Salvador. Solo un idiota enajenado mental puede desear eso para su propio país, pero los hay. Pues se han cumplido los primeros 100 días y en esta primera evaluación puedo decir con total certeza que no nos equivocamos al votar por él, que vamos por buen rumbo y que Bukele ha hecho en 100 días más de lo que Arena y el Frente hicieron en 30 años. Yo lo que veo en el presidente Bukele es voluntad, la buena voluntad de sacar a este país adelante. Veo compromiso, veo verdad, un compromiso genuino por hacer que este país despegue, por sacarnos del hoyo en el que nos dejaron los corruptos. Sin embargo, 100 días son muy poco tiempo para dar una valoración global en cada sector, pero son lo suficientes para marcar las líneas generales y la ruta hacia donde se dirigirá este barco. Esperemos que durante estos 5 años de viaje el capitán Bukele pueda llevar a todos sus pasajeros a un destino fructífero. Pero hoy por hoy el panorama es esperanzador, por lo que en esta primera valoración yo le otorgo 5 estrellas de excelente servicio al capitán de este barco llamado El Salvador y a su tripulación. Hasta hoy, como les repito, siento, percibo, creo que no nos equivocamos. Por eso voy a enumerar los 5 grandes aciertos del gobierno de Nayib Bukele durante estos primeros 100 días. Número 1. El Plan Control Territorial. Sin duda, su plan estrella. La punta de lanza de este gobierno. A través de las acciones estratégicas del Gabinete de Seguridad se han logrado reducir los homicidios en tiempo récord, algo que ningún gobierno anterior había podido lograr. ¿Y saben por qué? Porque no tenían la voluntad de hacerlo. Y Bukele demostró que cuando se quiere, se puede. Erradicar la violencia, el crimen organizado, disminuir los homicidios son tareas titánicas en un país prácticamente dominado por las pandillas. Y no es fácil porque tanto la violencia como la corrupción estaban enquistadas en nuestro sistema. Y como todos sabemos, no se puede eliminar el cáncer de la noche a la mañana. Todo lleva un proceso. Pero hasta hoy, la medicina amarga, como la llama Bukele, está dando resultados y esperamos que se mantengan. Otros presidentes usaron estrategias de mano dura, pero como todos sabemos solo eran llamaradas de tusa y pura demagogia. Otros hicieron treguas con las pandillas, pero eso únicamente incrementó la ola de homicidios y el poder de las maras. Porque señores, con un delincuente no se puede ni se debe pactar, a menos que seas otro delincuente, porque tenés el mismo lenguaje y entre los dos se entienden. Bukele y su gabinete de seguridad destaparon y desarticularon durante las primeras semanas de su gobierno la corrupción
dentro del sistema penitenciario. Comenzó a limpiar la cloaca y a poner orden de una manera radical, diciéndoles que él es la autoridad, cosa que no hicieron otros que no tuvieron los huevos y que terminaron huyendo del país como gallinas y haciéndose nicaragüenses. Y ni hablar de otros que solo pasaron dormidos y peinando la gata en Cuba. Al sacar a policías y a soldados a las calles a retomar el control de los territorios, Bukele estaba demostrando quién era la autoridad. Estaba enviando el mensaje a todo el país que el que manda aquí es él, una característica indispensable de todo buen líder. Y también ha puesto orden en las cárceles donde parecía que los reos eran sus propios jefes y tenían sus propias reglas. Les quitó las armas con las que podían seguir delinquiendo y orquestando homicidios desde la cárcel a diestra y siniestra. Cortó toda señal en las cárceles, trasladó a reos a otros penales y eliminó la exclusividad de pandillas por penal. Ordenó que los penales se convirtieran en centros productivos, en centros de rehabilitación y de reinserción en el que los presos se mantuvieran ocupados y elaboraran sus propios alimentos. También lanzó la segunda fase del Plan Control Territorial denominada Oportunidad, en el que a través de un trabajo holístico, transversal, interinstitucional, se busca rescatar a las comunidades más vulnerables y prevenir la violencia, prevenir que más niños y jóvenes se sigan adhiriendo a las pandillas, llevando los servicios básicos, reparando calles, generando empleo, apostándole al arte, a la cultura, al deporte, y ha gestionado y buscado los fondos para estos proyectos sin tener el apoyo seguro de los diputados de la Asamblea Legislativa. Y en gran parte se ha logrado gracias a la presión del pueblo, el enorme aliado de Bukele, un 90%. Según las recientes encuestas. Y esto se ha logrado gracias a que Bukele es un gran líder, un gran capitán del barco. Eso no lo puede negar ni su más acérrimo detractor ni adversario. Pero sobre todo, Bukele es un gran comunicador. Y este es el segundo acierto que quiero destacar en estos primeros 100 días de gobierno. Segundo gran acierto, la estrategia comunicacional en redes sociales. Una comunicación abierta, directa con la gente, en donde se responden a las demandas del pueblo en tiempo real. Y no solamente lo hace el presidente, sino que la mayoría de sus funcionarios. Lo que da una percepción de que ahora sí se está trabajando, cosa que no supieron hacer los del FMLN. Cada día nos informan del trabajo que están realizando. Bukele es un gran estratega político y sabe realmente cómo utilizar las herramientas y conectar con las audiencias. Sabe crear percepciones, emociones e influir en la opinión pública. A través de Twitter, el presidente establece la agenda de los medios, de lo que se va a hablar. En una guerra de ideas, hoy por hoy, no hay nadie mejor que Nayib Bukele. Él es el mejor comunicador político del país y eso le arde a muchos. El tercer gran acierto de estos primeros 100 días es el desmantelamiento de la fábrica de empleos del Familón del FMLN. También ha sido otro home run, una estrategia aclamada y aplaudida por la gente. Muchos políticos y pseudoanalistas lo han tachado de hacer circo, espectáculo, maroma y teatro. Pero para un pueblo que está tan harto de la corrupción, la injusticia, la desigualdad, ver cómo caen las cabezas de las ratas y traidores del FMLN sabe a justicia poética. Desenmascarar a un corrupto y que sea juzgado por toda la sociedad sabe a gloria. Y esperemos que el se le ordena de Nayib Bukele siga apareciendo en Twitter, corriendo a los que todavía quedan infiltrados del FMLN en este gobierno. El cuarto gran acierto de los primeros 100 días, sin duda, es las CICIGs. Otro clamor del pueblo, porque la gente quiere justicia. Y Bukele es el justiciero. Esta semana Bukele y la Organización de los Estados Americanos, OEA, firmaron un acuerdo de cooperación para la instalación de las CICIGs en El Salvador. Las CICIGs, según palabras del mismo presidente Bukele, ya entró en vigencia a través de un decreto ejecutivo. El presidente fue claro y tajante en decir que no necesitan de la aprobación de la Asamblea para su instalación, que todo se está haciendo dentro de un marco legal y constitucional, y que comienza con la auditoría del órgano ejecutivo y sus 105 instituciones adscritas. ¿Qué quiere decir esto? Que se comenzarán a investigar los casos de corrupción dentro de cada una de las instituciones gubernamentales. Desde el Ministerio de Hacienda se investigarán a corruptores, a empresarios, por ejemplo, involucrados en delitos de evasión, elusión fiscal, lavado de dinero, etc. Desde aduanas se investigarán el narcotráfico y el contrabando. Desde la Superintendencia del Sistema Financiero se podrá auditar a la banca. Y la Policía Nacional Civil tendrá su propia unidad
de anticorrupción. En una primera fase, la CCS funcionará como apoyo en investigación y asesoría a la Fiscalía. Pero según palabras del propio presidente Bukele, es un organismo autónomo, independiente, imparcial y transparente. En fin, la CCS, una de sus promesas de campaña, es otro golazo de Bukele durante sus primeros 100 días. Hoy por hoy la CCS no puede perseguir, por ejemplo, a alcaldes ni cuenta con el poder de persecución penal. Para eso sí se buscará más adelante el apoyo, la aprobación, la ratificación de los diputados de la Asamblea Legislativa. Y el quinto gran acierto de estos primeros 100 días es el Plan Nacional de Salud, con el que se busca mejorar los niveles de atención médica, tener un abastecimiento del 100% de medicamentos en los hospitales públicos y construir el nuevo Hospital Rosales, que será el mejor hospital de Centroamérica. Otras acciones que merecen ser destacadas son el trabajo territorial de muchos de sus ministros, como María Chichilco, las acciones ejecutadas por el MOB, la construcción del periférico Gerardo Barrios, el Ministerio de Turismo, que trabaja con el proyecto Surf City, las acciones del Ministerio de Vivienda, como por ejemplo el complejo habitacional para las familias de El Espino, el reforzamiento de las relaciones con Estados Unidos para el combate contra la corrupción, el narcotráfico y la inseguridad, y otras tantas acciones que habían sido abandonadas por el gobierno del FMLN y que este gobierno ha retomado. Y en mis redes sociales pedí esta semana que ustedes opinaran y que me dijeran cuáles eran para ustedes los grandes aciertos y los desaciertos de este gobierno durante sus primeros 100 días. Y en aciertos hemos coincidido con los que yo les he presentado. Pero en desaciertos los que más me comentaron fueron: en primer lugar, no poder cumplir con la promesa de extradición del nicaragüense. Para otros, no hay señales claras de trabajo en las áreas de educación y de economía, por ejemplo. Otros dicen que está pendiente el tema de eliminar la partida secreta y que ven poca transparencia respecto a este tema. El presidente ya dijo que sí se eliminaría, que sí cumpliría con esa promesa, pero parece que habrá que esperar la aprobación del presupuesto general de la Nación 2020. Otras promesas de campaña de las que no hemos escuchado avances son el hacer que los panfletos paguen impuestos, la eliminación del impuesto a la telefonía, la reforma fiscal, la reforma de pensiones, que si bien son promesas de campaña del presidente Bukele, dependen de la Asamblea Legislativa. Algunos dicen que si se ha podido presionar a los diputados en otros temas, también se podría presionar en esos temas que son urgentes. Y yo creo que habrá que esperar en algunos temas hasta 2021, cuando Bukele ya tenga bancada dentro del Congreso. Otros señalan nepotismo y cherocracia en la designación de algunos funcionarios, y otros también hablan de la continuidad de algunos directores pertenecientes al FMLN en muchas carteras de Estado. Otros se han quejado del mal servicio de agua de parte de ANDA en diferentes zonas del país. Otros no estuvieron de acuerdo en que se haya levantado la emergencia en las cárceles, y otros señalaron que los policías y los soldados aún no reciben los incentivos que se les prometieron. Esos son algunos de sus comentarios, y recordemos que llevamos 100 días y sería un poco apresurado y quizás imposible intentar resolver todo en tan poco tiempo. Como dije en un principio, sacar a flote este barco que otros hundieron era un desafío descomunal, y este barco ya zarpó y está obteniendo resultados positivos en tiempo récord, sobre todo en materia de seguridad. ¿Y saben por qué? Porque hay voluntad de trabajar. Se ha hecho más de lo que hizo el FMLN y Arena en 30 años y lo están sabiendo comunicar. Quiero felicitar al presidente y a sus ministros, al capitán del barco y a su tripulación por tener la voluntad de hacer justicia en contra de los corruptos. Porque si logran que devuelvan lo robado y los ponen tras las rejas, recogiendo jabón en Mariona junto a los mareros, le estarán devolviendo la dignidad al pueblo, reivindicando la dignidad del pueblo. Así que, señores, en 100 días puedo decirles que vamos por un buen rumbo. Se vislumbran cosas positivas. El panorama pinta esperanzador. Llevamos solo un 5% del camino recorrido durante este quinquenio. Solo son 100 días de 1825 días. Todos deseamos el éxito del gobierno de Bukele, y el que no es porque no usa la tutumusca. Todos deseamos un mejor El Salvador, un país sin violencia, libre, con oportunidades. Un país del que nos sintamos orgullosos, donde podamos triunfar, donde las nuevas generaciones puedan vivir sin miedo. Pero recordemos que no solamente es tarea del gobierno, es un compromiso de todos. Para resumir los 100 primeros días del gobierno de Nayib Bukele, lo hago en una sola frase: hoy sí tenemos presidentes salvadoreños. Aplausos, por favor.